innovación y avance en la cirugía de estabilización dinámica de la columna vertebral, correctiva de un 10% restante. Se han encontrado registros de intervenciones quirúrgicas a nivel de la columna vertebral desde tiempos mitológicos, pasando por la Mesopotamia, en el papiro de Edwin, 1700 años antes de Cristo. Galeno, 300 años antes de Cristo, se encontró registro de intervención quirúrgica en la columna vertebral consistente en una sección medular. Así sucesivamente, las intervenciones en la columna vertebral desde entonces han venido progresivamente mejorando, disminuyendo los porcentajes de fracaso, hasta en nuestros tiempos, con la aparición de la cirugía artrodésica. La cirugía artrodésica consiste en artrodesar un segmento de la columna vertebral, quitándole sus movimientos biomecánicos. Esta aparición de esta cirugía disminuyó el porcentaje de fracaso que ya traía arrastrando la columna vertebral, pero que todavía aparece un 30% de fracaso en el postoperatorio de estos tipos de cirugía, consistente en la aparición del segmento transicional, que consiste en la sobrecarga del disco por encima del segmento artrodesado, como también estenosis del canal a ese nivel, fibrosis, como también complicaciones inherentes al sistema aplicado, como son fractura de la barra estabilizadora, fractura de la cabeza del tornillo, del vástago. Este 30% ha dado al margen de la parte científica la búsqueda de sistemas que nos logren bajar del 30%. Es así como aparece la cirugía de estabilización dinámica con tornillos poliaxiales. Como también es decir que a medida que ha progresado la cirugía de la columna vertebral, también los abordajes han progresado con diferentes tipos de implantes, tanto en la vía anterior, la vía lateral y la vía posterior. Actualmente la cirugía de estabilización dinámica tiene un porcentaje de error consistente en un 10%. Ese 10% de fracaso de la cirugía de estabilización dinámica tiene búsqueda en el mundo de buscar un implante ideal que sea capaz de llevar a cero las complicaciones de las cirugías dinámicas o de estabilización dinámica en la columna vertebral. Nuestro grupo de trabajo no es ajeno a la búsqueda de este tipo de implante y hemos dedicado gran parte de nuestro horario de trabajo a buscar cuál sería el tipo de implante ideal, capaz de bajar los fracasos de la cirugía de estabilización dinámica a cero, de un solo plumazo. Hemos encontrado que desde los tiempos remotos de la historia mitológica hasta nuestros días, siempre el cirujano, el biomecánico, ha mirado la columna en el sentido de producir implantes capaz de amarrar la columna. Nosotros creemos que aquí se ha cometido un grave error, porque la columna es un elemento lleno de vida y no debe de amarrarse, porque todo el que se amarra trata de soltarse. Y siempre se ha hecho que el cirujano, el biomecánico, mire a la columna, y ya lo contrario, la columna es quien debe mirarlo a ellos, construir implantes capaces de seguir
los movimientos de la columna, no el implante rígido o semirrígido o blando, que sea el que le dé la nueva pauta de moverse a la columna. Nosotros hemos tomado de base los elementos que hasta ahora tiene la cirugía de estabilización dinámica y ya hemos hecho modificaciones y ya hemos agregado elementos de algunas piezas a los sistemas, como también hemos hecho alguna modificación a la cirugía. Estas modificaciones o agregados que se le ha hecho a los sistemas actuales o la modificación a semirrígido o blando, que sea el que le dé la nueva pauta de moverse a la columna. Nosotros hemos tomado de base los elementos que hasta ahora tiene la cirugía de estabilización dinámica y ya hemos hecho modificaciones y ya hemos agregado elementos de algunas piezas a los sistemas, como también hemos hecho alguna modificación a la cirugía. Estas modificaciones o agregados que se le ha hecho a los sistemas actuales o la modificación a la cirugía actual no son cosas complicadas, son cosas sencillas, muy sencillas. Y es así como les digo yo a cualquiera de las casas que están involucradas en esta sociedad quirúrgica de la cirugía de la columna, que sus elementos para hacer cirugía de estabilización dinámica sirven, todos sirven, blandos, rígidos, en titanio, en carbono, en cualquiera de los elementos fabricados, sirven, pero hay que adicionarle los elementos que nosotros hemos conseguido. Este es un tornillo de fabricación para hacer listesis, el cual le hemos agregado los elementos adicionales, le hemos hecho modificaciones al sistema de tornillo y hemos hecho modificaciones al sistema quirúrgico. Este es el sistema ABH, el cual estamos totalmente convencidos, el grupo de neurocirujanos que trabajamos en este tipo de sistema, que va a ser el que va a llevar a la cirugía dinámica de la columna vertebral a cero de complicaciones, a cero. Este sistema de tornillo tiene el elemento que nosotros vamos a adicionar, la modificación al sistema y la modificación quirúrgica. Si nosotros agarramos la columna y le hacemos compresión, que es uno de los movimientos biomecánicos de la columna, encontramos que el tornillo comprime, el disco comprime y descomprime, ¿sí? Que el disco flexiona, que el tornillo flexiona, que el tornillo extiende, que el tornillo rota, que el tornillo lateraliza, es decir, conserva los movimientos inherentes a la columna vertebral. Cualquiera de los elementos existentes para cirugía dinámica actuales en el mundo sirven, haciéndole las modificaciones para continuar el ejercicio de la cirugía en la columna utilizando sus elementos. Nosotros estamos totalmente a la orden y disponibles desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, bajo los teléfonos más 57 301 221 49 74. Perdón, 54. Repito, más 57 301 221 49 54. Y en la ciudad de Caracas estamos en el más 58 414 073 78, no, perdón, 0414 053 7398. Muchas gracias.